Buenos días, docente, buenos días, compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar de la tipicidad. La tipicidad es el resultado de la verificación, ¿no?, de una conducta descrita en el tipo. Coincide a este proceso de verificación, se denomina juicio de tipicidad, que es un proceso de imputación donde el intérprete tomado como base al bien jurídico protegido va a establecer si un determinado hecho puede ser atribuido al contenido en el tipo penal. El tipo penal se identifica con el comportamiento estricto por la ley, es decir, con el supuesto hecho típico del delito que una acción es típica o adecuada a un tipo penal. Quiere decir que esta acción es la acción prohibida por la norma. También ¿no? Se puede decir de la tipicidad, es un concepto fundamental en el derecho penal a la adecuación de una conducta como delito o falta en un cuerpo legal. Ahora vamos a hablar también de los elementos del tipo penal. Ahí tenemos los elementos objetivos y elementos subjetivos. Los elementos objetivos son elementos puros de la tipicidad de los que se vale a la ley para describir una conducta. El verbo rector es el delito, es una acción determinada y expresa gramaticalmente por un verbo en cualquier de sus formas, ¿no? Circunstancias, la fórmula legal generalmente situada en un verbo rector dentro de un cúmulo de circunstancias de tiempo, medios, movilidades inmóviles, ¿no? Es el elemento objetivo. Y el elemento subjetivo comprende el estudio del dolo en elementos subjetivos distintos al dolo. Es como de su ausencia, error del tipo. Es un ámbito de la imputación, resulta a menudo dificultoso en lo que corresponde a la prueba debido a que se reflejan tendencias, ¿no?, o disposiciones subjetivas que se pueden decir, pero no sucede de manera directa. El dolo, ¿no?, es la culpa cuando se refiere a la intención de cometer un delito, ¿no? Ese es el dolo, ¿no? Si lo están entendiendo, compañeros, ese es el dolo. Pero acá también tenemos clases de tipos penales. Podemos, ya como conocemos los tipos de clases penales, también tenemos el hurto, homicidios, robo, ¿no? Acá también los tipos penales cerrados, según Welsen, sostiene, ¿no?, que la regla general, que es de los tipos penales, sean cerrados, lo que significa que deben contener todos los elementos fundamentales, ¿no?, de un injusto, ¿no?, de manera tal que la conducta que realiza el tipo penal será antijurídica, mientras no se presente una causa de justificación. También tenemos acá tipos penales abiertos. El juez tiene que completar previamente el tipo mediante una apreciación judicial independiente que utiliza un criterio conducido a la ley. Por ejemplo, ¿no?, una cláusula general que convierte en abierto el tipo penal del delito de exhibicionismo previsto en el artículo 183 del Código Penal. Este elemento típico de índole obscena, en este caso el juez debe realizar una valoración que le permita concluir si la conducta concreta constituye, en función del contexto social de la acción, una conducta obscena, ¿no? Una conducta obscena. También tenemos los delitos comunes especiales de propia mano. Los delitos comunes, el tipo penal, no exime
una cualidad especial para ser autor del delito de manera tal que cualquier persona que reúna las condiciones generales de imputabilidad podrá responder como autor, ¿no? ¿Qué quiere decir este delito a mano? Por ejemplo, ¿no? La violación y la conducción temeraria son delitos de propia mano. En este caso exige que el autor cometa una acción típica personalmente sin intermedios. Ese es delito de mano. Ahora tenemos los delitos monosubjetivos y plurisubjetivos. Delitos subjetivos de mono, ¿no? Delitos monosubjetivos. Se caracterizan por una redacción típica en singular de la conducta punible, de manera que tal, ¿no? Que el delito podría ser cometido por una o por varias personas. Por ejemplo, la redacción del delito de homicidio alude al que mata a otro, por lo que este delito puede ser realizado tanto por un sujeto individual como por un conjunto de personas. Ahora, en los delitos de plurisubjetivos, requiere necesariamente la intervención de una pluralidad de personas, de manera que no será posible sostener la realización de estos delitos por un solo sujeto. Acá también tenemos los delitos de mera conducta y los delitos de resultado de lesiones y de peligro. Delitos de mera conducta. El delito se consuma con la sola realización de acción de manera activa, como el delito de violación, de homicidio, del artículo 159 del Código Penal, o de la omisión o omisión pura, como el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? En el artículo 149, sin que ésta sea necesario constatar un resultado temporal, especialmente, ¿no? Y delitos de resultado. En los delitos de resultado, por lo contrario, se exige un resultado separado especial, temporalmente de la acción del autor, como es el caso del delito de homicidio o de la estafa, ¿no? Acá también tenemos los delitos instantáneos, permanentes y de Estado. Delitos de Estado, forma delictiva que crea una situación antijurídica duradera, pero cuyo mantenimiento no depende de la voluntad del autor, la injuria o calumnias, las lesiones graves o las amenazas, ¿no? Y los delitos permanentes se caracterizan, por su parte, por el hecho de que la consumación del delito no concluye con la realización del tipo, sino que se mantiene por la voluntad del autor. A lo largo del tiempo, el delito de secuestro, ¿no? Y acá también tenemos delitos instantáneos, tipo delictivo en la que la consumación se da en cuanto se realiza el último acto o se produce el resultado con la lesión a la prueba en peligro del bien jurídico, como respectivamente en el homicidio, a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ¿no? Acá tenemos los delitos de un solo acto y delitos de varios actos. Delitos de un solo acto. Lo usual, este tipo penal, establece un solo comportamiento como conducta típica. Esto es como un delito de un solo acto. Por ejemplo, el delito de daños previstos en el artículo 205 del Código Penal, dañar, destruir o inutilizar, ¿no? Y en los delitos, varios actos son normalmente los tipos penales conjuntivos, es decir, aquellos que exigen la realización conjunta de los actos previstos en el tipo penal, llamados también delitos compuestos o conjuntivos. Por ejemplo, para el delito de la violación sexual son necesarios la coacción y el yacimiento.
Tipo penal básico, derivado y autónomo. Delito básico. Los tipos básicos son aquellos que describen una conducta de matriz o inicial que se identifique a la conducta delictiva. El tipo penal derivado debe reunir necesariamente los elementos esenciales del tipo penal básico. Tipos penales autónomos. Tipos penales autónomos. ¿No? Ahí estamos, tipos penales los autónomos, o también llamados delictum sum generis. Son aquellas que se derivan de otra figura delictiva, pero que adquieren autonomía en cuanto a la identidad de su injusto desarrollo, incluso sus propios tipos penales derivados, ¿no? Los delitos unofensivos y pluroofensivos. Tipo monofensivo, ¿no? Protege a un bien jurídico. Un ejemplo de esto sería el hurto, que se protege el patrimonio económico. Tipo pluriofensivo, ¿no? Ahora, este protege a varios bienes jurídicos. Ejemplo, esto sería el incendio, que protege al patrimonio económico y a la seguridad pública, o como sería también el homicidio. En la normativa, en la normativa del tipo penal, mm, eh, mira, acá también tenemos la teoría del delito, ¿no? De la tipicidad objetiva o imputación objetiva. Conducta que comprende una acción o omisión que se adecua especialmente a los presuntos establecidos en la normativa penal. El tipo describe la conducta prohibida por la norma, ¿no? Pero siempre se exige un juicio de valor por parte del juzgado para encuadrar la conducta concreta de un individuo al tipo normativo. Acá tenemos una causística, caso de un robo agravado, ¿no? Ejemplo, se tiene que José Luis Quispe Guamán, ¿no? De 30 años, el 30 de septiembre de 2023, siendo, ¿no? las 11 de la noche, en circunstancias que transitaba por la avenida de Ejército, lugar donde estaba desolado. Fue interceptado por el señor Iván Torres Niño, quien, premunido de una arma de fuego, le amenazó y le quitó todos sus bienes, ¿no? Acá vamos a sacar el análisis de tipo penal, la tipicidad objetiva, ¿no? Y el bien jurídico. El bien jurídico es el patrimonio, y el sujeto activo es Iván Torres Niño, y el sujeto pasivo es José Luis Quispe Huamán. La conducta o el comportamiento se apodera ilegalmente por medio de un arma de fuego, obligando a entregar todas sus pertenencias, ¿no? Cuando ocurre el asalto, ¿no? Bueno, compañeros, espero que les haya gustado la exposición de la tipicidad. Muchas gracias.